Oración Trinitaria de la Mañana, por el Reverendo Johnston. Buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Espíritu Santo. Padre Celestial, te adoro como el Creador y sustentador del universo. Señor Jesús, te adoro, Salvador y Señor del mundo. Espíritu Santo, te adoro, santificador del pueblo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre Celestial, oro para que pueda vivir este día en tu presencia y agradarte más y más. Señor Jesús, oro para que en este día pueda tomar mi cruz y seguirte. Espíritu Santo, oro para que en este día me llenes contigo mismo y ello produzca que tu fruto madure en mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Sagrada, bendita y gloriosa Trinidad, tres personas en un Dios, ten misericordia de mí. Amén. Oración colecta de la semana. Epifanía 5. Abundancia suficiente. Líbranos, oh Dios, de la esclavitud de nuestros pecados y danos la libertad de esa vida abundante que nos has manifestado en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Se entiende que la abundancia es la posesión de una gran cantidad de algo, la disponibilidad casi ilimitada de un bien que se aprecia del tipo que fuere. El uso más frecuente de esta palabra está relacionado desde luego con los bienes materiales. En esa medida, ellos darían al poseedor una sensación de tranquilidad y control que ninguna otra cosa en este mundo puede otorgar. El bienestar de saber que se tiene más de lo que eventualmente se pueda necesitar. Y de allí surge lógicamente la sensación de libertad que algunas personas manifiestan cuando disponen de tales recursos. Pero aquí precisamente está el dilema que enfrentamos en esta ocasión. ¿Por qué, si la abundancia es tan benéfica y agradable, resulta a la vez tan peligrosa y, muchas veces, insuficiente? Es porque en muchos casos la abundancia de estos recursos no ha dado como resultado felicidad, ni ha evitado a sus poseedores la inconveniencia de enfrentar la tristeza, el desengaño o el desprecio. Y por supuesto, no pueden evitar ni la enfermedad ni la muerte. Sin embargo, hay una abundancia que no está sujeta a estas limitaciones. La vida espiritual que Dios puede dar a quien la busque no está sujeta a los límites a los que está el pecado, ni todo aquello que Él mismo lo provea. Vida abundante, plena, satisfactoria y suficiente. Salmo 85, versículos del 7 al 13. Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Él promete la paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Muy cercano está para salvar a los que le temen, está para establecer su gloria en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. El Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá a su fruto. La justicia será su heraldo y le preparará el camino. Es palabra de Dios. La lectura del Antiguo Testamento está tomada del libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 11 al 24, y dice así: Entonces vino el ángel del Señor, y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá, y que pertenecía a Joás, que era del clan de Ebiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están
todos los milagros de los que nos hablan nuestros antepasados, cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar: una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo, porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré, esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: ¡ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor! Pero el Señor le contestó: no tengas miedo, que no vas a morir, recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó: el Señor es la paz. Este altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. La lectura está tomada del libro de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 a 11. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque persigue la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos, y esto es lo que ustedes han creído. Esta es la palabra del Señor. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Un día estaba Jesús a la orilla del lago Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro»,
Hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que lo ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Como vimos en el Evangelio y también vimos en la lectura del Antiguo Testamento, el contacto con la divinidad nos pone en una condición diferente de conciencia. ¿No es cierto? De alguna manera algo a partir de ese momento cambia. Esto es ineluctable, es así. En el ejemplo de Gedeón, en la lectura del libro de Jueces, es tan claro. Gedeón era un muchacho agricultor, simplemente, era un simple agricultor en un momento de su pueblo muy crítico. Resulta ser que en aquel tiempo el pueblo de Israel había dejado de ser nómade, naturalmente, y se había hecho sedentario. Estaban en Madián y en general se habían alejado de su Dios, se habían alejado de Jehová, de sus prácticas, de sus ritos, de su vínculo, sobre todo con su Señor. Y se habían acercado a los Baales, ¿no es cierto? Esos dioses, entre comillas, de agricultura, los que, entre comillas, también aseguraban buenas cosechas. Entonces, naturalmente, estaban mucho más cerca de las prácticas del pueblo que los oprimía, de los madianitas, justamente, que de las propias. Habían perdido su identidad en un sentido como pueblo, estaban más o menos dispersos y estaban, como en este caso, Gedeón estaba trillando en un lugar oculto para no tener que darle todo el producto de su trabajo a los madianitas. Estaban siendo oprimidos. Ellos se habían olvidado de su Dios y el pueblo de Madián los sojuzgó por 7 años. Los derrotó y los sojuzgó tremendamente, de una manera bastante fuerte, de una manera bastante mala. Estaban sufriendo muchos. En ese interín Dios envía un profeta que les recuerda su pacto. Esto es antes de la lectura que hicimos hoy. Les recuerda su pacto con Dios, les recuerda que Él los sacó de Egipto, les recuerda que era su Dios, que Él los había constituido en un pueblo y que ellos eran un pueblo, efectivamente. No era una cantidad de tribus sueltas por ahí, sino que Dios los había llamado a ser su pueblo. Ellos habían recibido un llamado. El ángel del Señor, dice aquí la palabra, se apareció al joven Gedeón que estaba trabajando en secreto y lo llamó, le encargó ¿a qué? A que con sus propias fuerzas derrote a sus opresores. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy el que te envía. Lo mandó a librarse de los enemigos que los tenían sojuzgados, los tenían esclavizados por tantos años, con sus propias fuerzas. Y con tus propias fuerzas derrota a tus opresores. ¿Quién? A un agricultor joven de una de las tribus, según él mismo decía: Señor, yo soy, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, que encima estaba dividida en dos, así que soy el más insignificante de mi familia, que está en el clan más débil de la tribu que está dividida. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? No confiaba, claramente. Vio una visión extraordinaria, pero no podía confiar. Al punto que le dijo: bueno, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla. Y entonces le ofreció, como escuchamos, lo que se le ofrecía en aquel tiempo a un profeta de Dios: un sacrificio,
cabrito y demás, y ustedes escucharon lo que pasó. Dios corroboró que había tenido una epifanía, un encuentro real con Dios y su enviado, que era concreto y que Él era quien lo había enviado. De hecho, dice, cuando toma conciencia, ¿no?, Gedeón, ¡ay de mí, Señor! He visto al ángel del Señor cara a cara, voy a morir. Tomó conciencia de lo que podía significar el estar cara a cara con el creador del universo. Y Dios le dice, no vas a morir. Él tenía el atributo, la posibilidad de decirle, no vas a morir, quédate tranquilo, hacé lo que te digo. ¿Y qué hizo Gedeón? Bueno, hizo el altar que se recuerda como Jehová Shalom, es decir, Jehová, Dios es la paz, Dios es mi paz. Dios le dio un mandato humanamente imposible, casi absurdo si se quiere, pero le prometió que Él iba a estar porque Él lo llamó, porque Él lo envió. Lección es obvio. Cuando Dios llama a alguien, lo hace en serio. Cuando Dios habla en serio. No tiene por qué hablar en broma o engañar a alguien. ¿Con qué propósito? ¿Arruinarle la vida a alguien? ¿Para qué? ¿Qué gana Dios en eso? Nada. No es que anda hablando todo el día con todo el mundo, pero cuando habla, escucha. Cuando te habla, abrí los ojos, abrí los oídos, presta atención y sabe que Dios no habla porque sí. En este caso fue tan claro. Y una experiencia semejante es la que vivió Pedro y sus amigos en el lago de Genesaret, cuando estaban ahí después de una larga e infructuosa noche en el lago intentando pescar. Gente que eran pescadores de toda la vida, empresas de pesca, él y su hermano, sus socios, los hijos de Zebedeo, gente ruda, gente acostumbrada a pescar toda la noche y volver con sustento. Necesitaban eso, tenían que dar de comer a su casa, tenían que pagar los impuestos, tenían que hacer todo lo que era necesario para seguir con su actividad. Por eso estaban muy cansados después de esa noche tremenda de trabajo donde no pasó nada. Frustrados por eso, deprimidos en un sentido, cansados. ¿Qué estaban haciendo? Estaban a la madrugada mañana y reparando las redes y limpiándolas para probar suerte en la siguiente jornada. A todo esto aparece el Señor en la orilla y empezó a hablar y empezó a ver gente acercarse y ellos observaron qué es la situación. ¿Qué está pasando aquí? Como se agolpaba tanta gente. El Señor lo mira la situación y se sube a una de las barcas, la de Simón, y le dice, Simón, por favor, ¿puedes correrla un poquito para afuera de la orilla? En el lago el lago de Genesaret, según un comentarista, Tom Wright, dice que hay como una especie de anfiteatros naturales desde donde uno podría escuchar efectivamente a cierta distancia a alguien que hablase desde una barca. De hecho, sería mejor incluso que si estuviera a la orilla. Tenía como una especie de anfiteatro natural. Un montón de gente podría agolparse en ese lugar. El Señor aprovechó evidentemente esa circunstancia, le pidió a Pedro que si podía usarla como púlpito, su barca, y Pedro accedió, ¿sí? Y corrió la barquita hacia el lago y empezó el Señor a predicar desde ahí, a hablar, a enseñar. La gente estaba desesperada, necesitaban que el Señor les hablase, tenían hambre de sentido, necesitaban una palabra de guía, una palabra de autoridad. Así que en medio de todo eso, Jesús llevó el mensaje a esa gente que tanto lo necesitaba. Entonces Jesús, respondiendo a la amabilidad de Pedro y de sus amigos y viendo la necesidad, sabiendo lo que había pasado, le dice, bueno,
cuando habló de hablar, le decía a Pedro, lleva la barca a aguas más profundas y entonces echen las redes ahí para pescar. Y que, claro, Pedro le dice, Señor, estuvimos toda la noche pescando. Es decir, estuvimos toda la noche no pescando nada. Estuvimos toda la noche tirando redes, trayéndolas, tirando al otro lado, recogiéndolas, yendo a otro lugar, tirando ahí, toda la noche. Estaban cansadísimos haciendo ese trabajo y dicen, no hemos pescado nada. Pero, porque aquí hay un pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Al trauma emocional que pudo haber sentido y al orgullo profesional herido, ¿no?, de Pedro. Yo soy pescador, no me vas a venir a decir a mí, después de estar toda la noche ahí, a dónde vos sabrás mucho de un montón de cosas, serás el maestro, pero yo soy el pescador acá. Pero Pedro, de algún modo, supo que enfrente de él no tenía solo a un maestro, solo a un predicador, solo a un profeta. Sabía que tenía a alguien que era todo eso y mucho más. De alguna manera, Pedro casi no lo conocía a Jesús, pero de alguna manera espiritual supo que enfrente de sí tenía a alguien muy especial. Y entonces le dijo, pero como tú me lo mandas, yo echaré las redes. Y así lo hizo. Efectivamente, la autoridad de Jesús estaba por encima de todas estas cosas que hablamos, de todas las negativas, de todo el orgullo, de todo. Ya todo eso no importaba. ¿Por qué? Porque estaba ese hombre que tenía en sus ojos, en su mirada, en sus palabras, tenía un poder, una autoridad como nunca habían visto en su vida. Y así lo hicieron. Y fueron una vez más ahí. Y dice que recogieron una red, una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían, que tuvieron que pedirle a otro barco que los ayudase, y fue otro barco, y los dos barcos se estaban hundiendo porque estaban llenos los dos. Fue una cosa increíble, una cosa superhumana. ¿El resultado de qué? El resultado fue de la obediencia, porque Pedro, a pesar de que Cristo no era pescador como él, y a pesar de que él estaba cansado y que estaba traumatizado por toda la noche sin pescar y estaba deprimido, todo eso no era nada cuando el Señor lo mira a los ojos y le dice, Pedro, anda y tira la red ahí porque ahí vas a pescar. Cuando ve Pedro esto, que las redes no alcanzan, que el barco no alcanza, necesita otro barco y tampoco alcanza, que explota de peces, pudo haber hecho dos cosas, se me ocurre. La primera es empezar los gritos, saltar, somos ricos, vamos allá a vender esto y con la plata a otra parte. Se nos solucionaron todos los problemas. Si teníamos deudas, con esto se pagan y sobra, y tenemos para no sé cuánto tiempo, podemos comprar nuevos barcos y seguir ampliando la flota, y podemos emplear a otras personas para ampliar aún más la ganancia, y podemos. Eso perfectamente pudo haber sido el pensamiento de Pedro y sus amigos y colegas pescadores, ¿verdad? ¿No es razonable? ¿Qué nos pasaría a nosotros? ¿No sentiríamos esa alegría y esa ansiedad por disfrutar esa riqueza, esa abundancia? Sin embargo, lo que Pedro hizo es bastante distinto. Dice la palabra, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Apártate de mí, apártate de mí. Se alejó, casi con terror, como viendo algo aterrorizante, como ver, imagino, algo radioactivo, algo que sabe que tiene un poder tan grande que lo podría
exterminar al instante. Se me ocurre algo parecido a lo que Moisés, siglos atrás, milenios atrás, le pasó cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan? Y la zarza empezó a ardir espontáneamente. Dice la palabra que cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió: no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, entonces Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Ambas escenas creo que son muy compatibles con el mismo efecto. Pedro y Moisés, Gedeón antes, tomaron conciencia. De repente, subrepticiamente, captaron lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo era que los peces, todo ese secundario, lo que estaba sucediendo era que estaban en contacto con la divinidad, con Dios mismo. Tomaron conocimiento de algo que desconocían. Quizás pensaron que conocían, pero no lo conocían porque no habían tomado contacto con Dios. El vocablo latino conscientia es el predecesor de nuestra palabra conciencia, es decir, con conocimiento. Tomaron conocimiento, percibieron la realidad que no habían podido percibir hasta ese momento. Para la filosofía dice que la conciencia es una facultad humana que ayuda a decidir acciones y a hacerse responsable por las consecuencias de esas acciones. Es como de repente ver no solo el hecho, sino todo lo que ello conlleva, la decisión que tengo que tomar después de tomar esa conciencia y las consecuencias de esas acciones, y por tanto tomar la decisión correcta respecto de eso. No solamente es captar el evento, sino también captar el sentido del evento, y sino también captar, además del sentido, el futuro, lo que proviene de ese evento, las consecuencias que provoca ese evento. Es una forma de interpretar la realidad diferentemente a partir de ese momento. Es como un punto de inflexión, un punto de no retorno. Cuando uno toma una conciencia de la divinidad, es un punto de no retorno. A partir de ahí, la vida ya no es igual. La vida a partir de ese momento empieza a cambiar de color y de cariz y de dirección muchas veces. Porque uno ya no puede seguir igual. Porque todo lo demás cambia a partir de eso. Decía el maravilloso escritor León Tolstoy, el antagonismo entre la vida y la conciencia se puede resolver de dos maneras. Hay un antagonismo, dice, entre la vida y la conciencia. Y se puede resolver de dos maneras. O por un cambio de vida, o por un cambio de conciencia. Dice una divertida anécdota que un señor se empezó a sentir mal de su conciencia porque había hecho un par de cosas malas. Había empezado a cambiar su vida de una manera no muy positiva y su conciencia lo empezó a juzgar, empezó a darse cuenta que estaba, como decimos aquí, metiendo la pata, que no estaba portándose bien. Y entonces fue un médico, un psiquiatra, a verlo y le dice: doctor, vengo a verlo porque me está pesando un poco la conciencia, algunas cosas que están pasando en mi vida. Y el doctor le dice: bueno, evidentemente viene a buscar algo para fortalecer su voluntad, para mejorar. Y le dice: bueno, no, justamente, vengo a buscar algo para debilitar la conciencia. Es decir, no quiero cambiar de vida, quiero cambiar de conciencia. Como decía Tolstoy, o cambiamos de vida o cambiamos la conciencia. Cuando nos enfrentamos con la divinidad, cuando nos enfrentamos
a Dios mismo, cuando la idea de Dios se vuelve de repente clara, no nos queda otra. O cambiamos de vida, o cambiamos de conciencia. O aplicamos nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestros dones en lo que Dios dice y que sabemos que vale la pena, o aflojamos con eso y decimos, no, está bien, eso es para otro momento, o para los religiosos, los curas, los pastores, eso es para esa gente. Yo estoy ocupado, tengo cosas que hacer y hay que producir y esto. Cada uno elige. Los discípulos de Jesús dicen que cuando llegaron a tierra, llevaron sus barcas ahí. Dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ellos, cuando vieron eso, tomaron conciencia y dicen, a partir de ahora, ¿qué es todo esto? Si hemos visto lo más grande que existe. A partir de ahora, este hombre es el que nos está diciendo todo. Cuando uno experimenta algo tan grande, ¿puede permanecer igual? ¿Sus caminos pueden permanecer igual? ¿Sus prioridades pueden permanecer igual? Bueno, cuando uno se hace cristiano, comienza un proceso de cambio de conciencia. No digo es subjetivo instantáneo, en ocasiones sucede, pero las más de las veces es un proceso de toma de conciencia, donde uno va viendo el cambio, donde va experimentando un cambio y va diciendo, entonces Dios es otra cosa de lo que pensaba. Empieza a conocerlo, empieza a confiar en Dios, empieza a conocerlo a través de su palabra, de la lectura de la Escritura, de esa vivencia de oración y de meditación, y empieza a verlo en acción, y empieza a ver cambios efectivos y Dios bendiciendo nuestra vida, y uno empieza entonces a darle más y más control a Dios de nuestra vida. Sin ese cambio, nuestras vidas van a seguir siendo las mismas que hasta ahora. ¿Es que algo puede cambiar en mi vida si yo no hago un cambio profundo? No, va a ser cambios cosméticos, nada más. Voy a tener una paz real, profunda, un sentido de la vida profundo, un sentido de orientación real y valedero y eterno. No, ni remotamente. Van a ser cambios contextuales, pero no permanentes. Van a estar sujetos a mis propios cambios metabólicos y de pensamiento y de ideologías y lo que fuere. Nada más, no mucho más, no va a durar mucho tiempo y me voy a ver envuelto en otros cambios. Por eso, si yo quiero que mis cosas cambien, que mejoren, tengo que entonces tomar conciencia. Estamos llamados a tomar conciencia del llamado de Dios. El llamado de Dios no es solamente para un Moisés o un Gedeón o un Pedro. Ellos recibieron el llamado. Pero si vos te considerás cristiano, vos también fuiste llamado. Vos también fuiste llamado por Dios. Dios está llamando a cada uno. Te está llamando a vos. Si estás escuchando este video, si lo estás viendo, Dios te está hablando también a vos y te está diciendo qué vas a hacer con tu vida. Tómate conciencia de que esto es serio, de que tus prioridades, si querés llegar al mejor lugar, tienen que cambiar. Tenés que orientar tu vida a las cosas que valen la pena en forma eterna. Es que te pide que ya dejes todo y te vayas al desierto. No, te dice, toma conciencia. Estamos llamados a tomar conciencia y seguime. Simplemente, Jesús no dijo ni prometió nada, dijo, seguime. Y Jesucristo basta. Lo que Él diga está bien. Te animo a que lo pruebes, que pruebes seguir a Jesús más allá de todas nuestras ideas, que le des el lugar que Él merece. Y vas a ver que ahí sí va a haber cambios, va a haber cambios positivos, va a haber cambios de verdad. Que así sea.
nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Si alguna vez nos ponemos a pensar seriamente si somos más deudores que acreedores o viceversa, la conclusión va a ser realmente automática. Debemos mucho más de lo que damos. Desde que hemos nacido hay quien nos cuida, quien nos alimenta, quien nos hace crecer, quien nos ayuda hasta el día de hoy, siendo adultos. Un montón de personas nos dan todos los días un montón de cosas, servicios, cuidados. ¿Y qué hablar de Dios? Cuando le debemos a Él la vida, cuando le debemos la salud, le debemos las posibilidades de trabajo, de estudio, de todo tipo, las muchísimas bendiciones con que contamos día tras día. De Él somos absolutamente deudores. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a cambio? Que le demos todo, que le demos la vida. Les ruego que escuchen con atención estos consejos para poder ayudar a tener una relación correcta con Dios también desde el punto de vista de aquello que se nos da y qué hacemos con lo que se nos da. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este culto dominical. Cada domingo estamos juntos espiritualmente. No importa el lugar del mundo donde esté, aquí estamos juntos. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos.
Podrán ver en el canal de YouTube, a disposición de ustedes, todas las charlas, prédicas y cultos desde marzo del año pasado hasta la fecha. También están disponibles en los canales de podcast todas las grabaciones de las prédicas y mensajes como le indica en la placa. Muy agradecidos por los que están colaborando con la mayordomía de la Iglesia, y a los que quieran contribuir no tienen más que enviar un email y se les responderá con todos los datos que necesiten. Una vez más, muchas gracias. El próximo domingo a las 11 horas, nuestra iglesia se reunirá en forma presencial y remota. Están todos invitados. Los esperamos.